Ahí está, ya está grabando. Ya, ya me dijo que está grabando. Dice recording in progress. Ya. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo número 5, la carta a los Romanos, capítulo 5. Y la semana pasada nos quedamos en un versículo nada más, ¿verdad? Sí. Y hablamos mucho de ello y todavía hay mucho más que hablar solo en ese versículo, porque en realidad entendamos pues que si bien es cierto aquí va a comenzar o está comenzando una comparación entre el primer Adán y a Jesús se le conoce como el segundo Adán, ¿sí? Entiéndase que si el primer Adán pecó, ey, 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 el segundo Adán, hablando de Jesús, él hubiese podido pecar. A veces se piensa, no, Jesús, ¿cómo iba a pecar? Pues si era Dios. Él era hombre también, ¿sí? Y como tal, entiéndase que él pudo haber pecado, gracias a Dios que él no lo hizo, y no que lo haya hecho, repito, porque era hijo de Dios. Él lo hizo, y si él lo hizo, también entiéndase que Adán tuvo la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Adán pudo no pecar, porque algunos piensan que no, Dios ya lo había decidido, así que ya, él no puede. No, no, no. Dios le dio a Adán, sí, la capacidad de decidir. Ciertamente, eso es lo que nosotros llamamos el libre albedrío. Pienso que se malutiliza mucho esto del libre albedrío. El libre albedrío básicamente creo que más que nada tiene que ver en cuanto a quién decides seguir, a Dios o al pecado, ¿sí? Algunos piensan que aún como hijo de Dios, eh, tú tienes la capacidad de decidir si obedeces o no obedeces, y ciertamente, pero entiende que si no obedeces estás faltando a Dios. Por más que se piensa, que se diga, no, pero si Dios se le dio la capacidad, no, para decidir, entonces ya pues, uno no está tan mal. No, no, seamos muy cuidadosos con este tema, ¿sí? Entonces, vamos al versículo, sí, hermana Melinda, pero un ratito, ¿sí? Vamos al versículo número 12, ¿sí? Vamos al versículo número 12 del capítulo 5 de Romanos, Romanos 5:12, donde se nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿sí?, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lucas, dale lectura a tu Biblia. Lee ese versículo en voz alta. Pues bien, un solo hombre. Ok, muy bien. Simplemente porque te veía con cara de desorientado, porque es que estoy leyendo algo distinto. Es que son versiones distintas, ¿no? Sí, no te asustes demasiado, son versiones distintas. Simplemente eso. En otras palabras, como que traducciones distintas, ¿no? Sí. Entonces, hermana Melinda, levantaste la mano. Ya, claro. ¿De libre albedrío? Oh, claro, en ese sentido, sí, en ese sentido, sí. O sea, nosotros ah, la hermana Melina pregunta, Adán no tuvo padre, ¿no? Y estábamos hablando la semana pasada que a través del papá es que se transmite, del varón, en todo caso más, ¿no? Se transmite también esa naturaleza pecaminosa
a los hijos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, Adán, como no tuvo papá, en realidad tampoco tuvo esa naturaleza pecaminosa y por lo tanto no, él tenía la capacidad de no pecar, ¿no? Nosotros vamos a pecar, sí o sí. ¿Por qué? Por esa naturaleza en nosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos a... Jesús no tuvo ese problema tampoco, por eso es que él es el segundo Adán, ¿verdad? Y Jesús, él también tuvo libre albedrío, por ese caso, ¿sí? Porque algunos piensan que no. No, no, él sí, él, por eso dije, él pudo haber pecado, ¿sí? Gracias a Dios que no lo hizo, ¿sí? A pesar de haber sido bombardeado, ¿sí? Por Satanás como ningún otro, ¿sí? Ah, ese pasaje que nos habla, por ejemplo, de la tentación de Jesús, claro, nos parece como algo simpático, ¿no? Algo, pero si nos ponemos a pensar, mm, el hombre sufrió muchísimo, ¿sí? Fue expuesto a mucho allí. Imagínense usted y yo no comemos un par de días, ¿no? Ya estamos ya debilitándonos, no comemos una semana, mucho más. Imagínense dos semanas. Y yo posiblemente me muera, creo, ¿sí? Y Jesús estuvo ¿cuántos años? ¿Cuántos días? 40. Físicamente hablando, el hombre estaba débil, ¿sí? Muy, pero muy débil. Emocionalmente hablando, también le pasó factura, porque uno puede comenzar hasta a alucinar en situaciones así de debilidad. Espiritualmente hablando, sí estuvo fuerte, ¿sí? Muy fuerte y muy con la mirada en el Padre como para poder soportar esa tentación, ¿sí? Sin embargo, también recuerde y piensa en esto, que ¿qué es lo que hizo Jesús después de esos 40 días? Bueno, comienza su ministerio, va a una sinagoga, ¿sí? Y comienza a predicar las buenas nuevas. ¿Cómo cree usted que lo vieron a Jesús en esa sinagoga después de haber estado 40 días sin comer? Hermano Renato, si me permites el atrevimiento, sí, dabas pena, hermano, esos días que estabas daba pena mirarte, sí, qué pena me da mirarte. No, honestamente se le notaba, ¿no? Hasta el sábado te dije que se te ve mucho mejor, pero todavía se te ve sin energía, ¿no? Imagínate 40 días. Sí, o sea, no piensen que Jesús, sí, regresó con cara bonita al pueblo, ¿sí? No necesariamente. Eh, Así que no fue fácil para nadie, ¿sí? Muchos le decían, oye, cúrate a ti mismo primero, decían, ¿no? Eso le decían a Jesús en muchos momentos, cúrate a ti mismo. O sea, no era tan atractivo como quizás pensamos, y muchos productos de ello también le rechazan. Vamos a Génesis capítulo 3, ¿sí? Vamos a Génesis. Ahí, ahí no hay Génesis. Ahí no hay Génesis, disculpa. Sí, ahí no hay Génesis. Sí, sí, sí. Desde Mateo en adelante es el Nuevo Testamento. Bien. Vamos a Génesis, el capítulo número 3. Sí, capítulo número 3. Ah, recuerden que Satanás fue muy astuto, siempre es muy astuto. No piense usted que usted fácilmente, confiando en usted mismo, puede derrotar a Satanás, porque a veces nosotros pensamos en eso, ¿no? Pensamos, no, yo sin duda que me voy a dar cuenta. Tenga cuidado con eso, sí, tenga cuidado. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros a aprender a depender en Dios, no en nosotros mismos. Entonces, Satanás, ya hemos hablado que engatusa a la mujer, ¿verdad? Le pinta pajaritos, ¿no? ¿Sí? Y dice en el versículo 6, ¿no? Número 1, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿sí? Y también dice que era agradable a los ojos,
¿verdad? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Yo no creo que a estas alturas había una especie de competencia entre la mujer y el hombre, que lamentablemente se ha llevado por ese lado hoy en día, ¿sí? Porque ellos vivían en inocencia, en santidad. O sea, todo estaba bien, y todo estaba bien. Simplemente de pronto le pintaron pajaritos a ella y dijo, ¿no? Y como que quiso más, ¿no? Y menciona también aquí, dice en el versículo 6, casi al final, dice, y comió, ¿no? O sea, tomó de su fruto. ¿Qué fruto habrá sido? No lo sabemos. Por lo general se piensa que fue la manzana. ¿Por qué razón se piensa que fue la manzana? Algunos de ustedes saben. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué? ¿Alguien más? Puede ser. ¿Alguien más? ¿Por qué se piensa que fue la manzana? Árbol frutal. Pero ¿por qué no? Pudo haber sido otra fruta. Que no se sabe, dicho sea de paso, qué fruta fue. Por su apariencia, ¿no? Quizás era manzana chilena, quizás. Pues, ¿no? Que bella, ¿no? Eso también se dice, porque los hombres tienen su manzana acá. Entonces, como castigo que se quedó acá atorado, claro, como castigo, como castigo. No sé. Quizás también en algún momento he pensado, porque la manzana se relaciona como fruta ¿no? ¿ah? La ciencia. No, vaya, la ciencia, el conocimiento, el entendimiento, ¿no? La mente, ¿no? No lo sé, no sé por qué es que se piensa que pudo haber sido la manzana. Pudo haber sido la manzana o cualquier otro fruto para ellos atractivo, ¿no? Quizás nosotros lo veamos y no nos parezca atractivo a nosotros, pero para ella sí lo fue. Dice que no solo comió, sino que se lo dio también a su marido. ¿Sí? O sea, cuando ella lo comió, ¿sí? Quizás lo que hizo, lo hizo pensando en, como decimos, en buena onda, ¿no? De también compartirlo con el marido, porque ella lo estaba comiendo en realidad pensando que, ¿no? Esto iba a ayudar a que ella alcance sabiduría, ¿no? Y no que ella estaba pensando más. Pero ya es diferente cuando él come. No que ella no sabía, pero él sí sabía. O sea, cuando él come, él sabía lo que estaba haciendo. Cuando ella come, según lo que podemos notar, ella no sabía que estaba pecando contra Dios. No que no sabía el mandato, sino en ese momento, por alguna razón, ella no comió pensando que estaba ofendiendo a Dios. Pero de Adán, sí, ¿sí? Adán sí sabía. Entonces, en ese momento, y aquí es algo que también necesitamos nosotros, hermanos, a tener muy presentes. El día de hoy, en el devocional que escribo, si usted lo ha leído, menciona, ¿no? Que si alguien ama a padre, a madre, más que a mí, no puede ser mi discípulo, algo así, ¿no? Lo que pasó con Adán, que en ese momento decidió amar más a su esposa que a Dios. O sea, prestar atención más a su esposa que a Dios, y se equivocó. No estoy diciendo con esto que no hay que amar a las esposas. Varones, por favor, no malinterpreten eso. Lucas fue el único varón aquí la semana pasada y le dije, ¿verdad? Lucas, no se trata de estos pasajes de pensar que el hombre es más que la mujer, para nada, sí, para nada. Simplemente es el orden que Dios ha puesto. Pero en este momento sí, él decidió y él optó por amar más a la esposa que a Dios mismo, y ahí se equivocó. Sí, ahí sí vino
el pecado sobre este mundo. ¿Qué es lo que dijo Dios respecto a qué iba a pasar con ellos si comían del fruto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que les dijo Dios? O sea, cuando comas, el día que comas, si es que comes, esto va a pasar. ¿Qué es lo que les dijo? ¿Alguien se acuerda? Ciertamente moriréis. El día que del comas, ciertamente moriréis. La pregunta es, ¿murió Adán? Porque aquí todavía lo vemos vivito y coleando. Sí, porque dice, es cierto, en el versículo 7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, seguían con vida. ¿Usted alguna vez ha visto un muerto que de pronto abra los ojos? No. No. ¿Te reíste o no? ¿Era gracioso o no? No. Entonces, físicamente hablando, no murieron como nosotros por lo general percibimos. Espiritualmente hablando, sí murieron. O sea, porque muerte es separación, ¿no? O sea, cuando uno muere, se separa el alma, el espíritu de uno. O sea, lo que queda es el cuerpo, nada, ¿verdad? Entonces, también espiritualmente hablando, el hombre se separó de Dios y en ese sentido hubo muerte espiritual. Pero en realidad, cuando esta palabrita que se utiliza el día que del comieres ciertamente moriréis, es una palabra que expresa más bien algo así como el día que del comiereis, muriendo, moriréis. O sea, espiritualmente hablando, obviamente mueren, pero físicamente hablando, como que ese pecado y esa muerte espiritual va a hacer o haría que el hombre comience a morir. Y si bien es cierto, nosotros pues, ¿no? Cada día que pasa decimos, ah, estoy cumpliendo un año más, y muchas veces también algunos escuchamos decir, estoy cumpliendo un año menos, ¿no? Pero lo cierto es que el ser humano, ¿cierto? ¿No? Va creciendo, ¿no? Se va haciendo más fuerte, pero llega un momento en que va en otra dirección, ¿no? Ya no puede más y poco a poco nosotros vamos notando que pues arrugas, se nos cae el cabello, ya no tenemos tanta energía, ¿no? Y cosas por el estilo también. Entonces, Adán comenzó allí el proceso también de envejecimiento. Debe haber sido lento en él, ¿no? Porque ¿cuántos años vivió Adán? 930, 30, 930 años vivió Adán. ¿Se imagina usted? Claro, uno diría, o sea, que desde los 100 años ya estaba viejito. No, no, o sea, le tomó más tiempo, no, 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 no piensen, pues que, porque para nosotros, pues alguien ya de qué sé yo, 90 años, ya decimos, no, ya no para más, ¿no? Hoy, pero antes era distinto, ¿no? Matusalén, el que vivió más tiempo, él vivió un poquito más de 930, 900, ¿cuánto fue? Perdón, 6'9", ¿no? 6'9" es el hombre más longevo sobre la faz de la tierra que se conoce. Entonces, le fueron abiertos, dice, los ojos de ambos y mire lo que pasa. Conocieron que estaban desnudos. ¿Eh? ¿Qué es lo que ocurrió con ellos? Bueno, buscando ser más sabios, como bien también nos dice Romanos en el capítulo 1, se hicieron más necios, ¿no? Porque perdieron su santidad, perdieron su relación con Dios y acá ya estaban avergonzados, ¿no? Se veían y estaban avergonzados. Es más, mire usted en el versículo, en el último versículo del capítulo 2, si retrocedemos un poquito, ¿sí? En el último versículo del capítulo 2 de Génesis mismo, Génesis capítulo 2, el versículo 25,
¿sí? Dice, y Adán, perdón, y estaban ambos desnudos, hablando de Adán y su mujer, dice, y no se avergonzaban, ¿sí? Pero acá la cosa cambió en el capítulo 3, en el versículo número 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se avergonzaron, ¿verdad? De otra forma no se hubiesen cubierto. Entonces, ellos se avergonzaron. Lo que ocurrió con cuando ellos comieron, que obviamente pierden su relación con Dios y pierden su santidad, y el pecado ya comienza a hacer de ellos siervos o esclavos, ¿no? Y comenzó a cambiar toda la cosa. Sí, hermana Melinda. De haber podido en ese momento, creo que sí, creo que ahí es cuando más ellos se dan cuenta, quizás, bueno, él sí se dio, el varón sí se dio cuenta, él cuando comió, él se dio cuenta, ¿no? Pero creo que fue más notorio cuando Dios viene como venía todos los días, ¿sí? Parece que se reunía. Y está en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ah, ¿Por qué es que se escondieron? Sabían que habían hecho. Sí, sabían que habían hecho, sabían que se habían equivocado. Y yo no sé el hecho también de que Dios mismo, siendo tan santo, tan puro, tan radiante, ¿no? Hasta hace que uno se corra de él. En el versículo 9 nos dice, ¿no? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, se vendió Adán, ¿no? O sea, entiéndase que nosotros no podemos esconder el pecado. Dios ya lo sabía, ¿no? A ver, ¿cuándo es que Dios se enteró del pecado de Adán? Repito, ¿cuándo es que Dios se enteró del pecado de Adán? ¿Mm? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya lo sabía, ¿sí? Dios ya lo sabía, ¿sí? Dios lo entiende todo y claro, siempre viene la pregunta, pero ¿por qué es que Dios no lo detuvo? Es lo que simplemente Dios entendió se debía hacer con el propósito de que, y sabía que iba a pasar, y que Jesús pueda redimir su creación, ¿no? Entonces dice en el versículo 10, y él respondió, esto es Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios entró en el juego con ellos en el razonamiento, ¿no? Porque Dios lo sabía. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Recuerde que no es que Dios estaba tratando de ser malo con ellos, sino estaba tratando de que él, o sea, Adán y su esposa más bien entiendan lo grave de lo que había pasado, lo grave de lo que ellos habían hecho, ¿no? Y les dice, has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses. Y sabemos que sí. Y ahí comienza pues él, como dice la hermana Melinda, ¿no? Le tiró dedo a la esposa, ¿no? Él le dice la esposa, ¿verdad? La esposa. A la esposa, ¿qué es lo que dice? La serpiente, ¿sí? La serpiente. Pero hay dos cositas acá que quisiera que usted preste atención. Mire, sí, cuán grande Dios es. Y siempre quiero que usted comprenda que cuando Dios actúa, actúa el todo de él. ¿Sí? Su amor, su poder, su sabiduría, su eternidad, su justicia, ¿no? No sé si he dicho santidad y su misericordia.
Porque aún en este momento, un momento donde quizás usted y yo, si hubiésemos estado en el lado de Dios, nos hubiésemos amargado, no hubiésemos tirado tonto, pero ¿por qué? ¿No? Y todo eso. Dios, mire lo que dice en el versículo número 15. Le habla a la mujer, ¿no? Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. No, aquí estaba hablando, perdón, a la serpiente, ¿no? Sí, a la serpiente. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este es el primer versículo en toda la Biblia que se habla respecto a la redención en Jesús. ¿Sí? Porque le está diciendo, va a haber enemistad entre tu simiente, ¿no? La de la serpiente, esto es, y la simiente de la mujer, refiriéndose sin duda a Jesús. Dice, ¿no? Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer te va a herir, le dice la serpiente, ¿no? En la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Sí? Ah, golpear en el sentido de intensidad, ¿no? Cuando se golpea la cabeza con mucha intensidad, obviamente se puede provocar, y con la intensidad de la que se habla acá, la muerte, ¿no? Pero si te vuelan el pie, no necesariamente. Pues calcañar, ¿cuál es el calcañar? Esa parte. ¿Okay? Y eso es lo que pasó en la cruz, ¿sí? O sea, Satanás pensó ya, me deshice de Jesús, ¿no? Me deshice, y siempre Satanás ha querido tener el lugar de Dios. Y quizás él habrá pensado, le probé a Dios que yo podía más que él, o que, o que iba a ser como él, ¿no? Porque Satanás sabía de esto, ¿sí? Pero de pronto Jesús resucita al tercer día, ¿verdad? Y aquí ocurre lo que habló Dios en el mismo huerto de Edén. En el versículo 21, y esto fue lo que les mencioné la semana pasada, en el versículo 21 del mismo Génesis 3, versículo 21, mire lo que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel. Dios mismo los protegió y Dios mismo los cubrió, pero para ello tuvo que haber muerte. O sea, para que hayan pieles, ¿no? Tuvo que haber muerte. O sea, es quizás el primer sacrificio que haya existido en la creación. ¿Qué animales? No lo sé. Posiblemente ovejas, ¿no? Que después, cuando Caín y Abel, ¿no? Ofrecen ofrendas a Dios. Abel ofrece de las ovejas, así que parece que había allí algo con las ovejas, ¿no? Sí, mira, perdón, la lana, claro, para abrigarse. Ujú. Simplemente para que ellos confíen en él. O sea, nosotros debemos aprender a confiar en la voz de Dios. Ya, claro, ya te entiendo. Ya. Ajá, ajá. Pero recuerden que, o sea, que Dios, o sea, Adán tenía la capacidad, o sea, nosotros hoy en día sí, pues, ¿no? O sea, mientras más nos dicen que no, preferimos. Pero entiéndase que Adán era distinto, muy distinto, muy inocente, muy completo, inocente en el buen sentido de la palabra, y muy completo a diferencia de nosotros. Entonces, él sí tenía la capacidad de poder volver.
Y nosotros también hoy en día como hijos de Dios, no necesariamente como seres naturales, como hijos de Dios tenemos esa capacidad de nosotros decir no al pecado, a la tentación, ¿no? Ah, así que sí, hay muchas cosas que no son claras, definitivamente. Es como que, ¿por qué Dios permitió que ese árbol esté ahí? Pues no. Por ejemplo, ¿por qué no lo cortaron un palo sin luz? Lo hicieron, ¿no? Algo. Y entiéndase que, o sea, usted y yo hemos estado en la mente de Dios aún antes de la creación de este mundo, ¿sí? Y Jesús, ¿sí? Y Jesús debería ser entregado por usted y por mí, en razón a cómo, cuánto Dios sabía de todo eso, ¿no? Es increíble todo. Es difícil para nosotros comprender todo esto. Estamos hablando de Dios y todo lo que Él es, pero lo que Él hizo fue correcto, ¿no? En razón a quién Él es, sobre todo. Hermana Melinda, yo creo que levantaste la mano. No, lo que va a vivir en nuestra pregunta es, entendemos que Dios es prohibió y que como ellos desobedecieron, entra el pecado, la naturaleza. Pero ¿qué es la consecuencia de haber comido ese fruto? ¿Por qué es que se le prohibió ese fruto? ¿Qué había de malo de comer ese fruto? Esa es la pregunta. Mira. De la ciencia. Estaba prohibido. Aunque a diferencia de los otros, por ejemplo, no los, o sea, el fruto en sí no lo sé. Claro. O sea, esa era la manzana de la bruja de Blancanieves, ¿no? O sea, de ahí salen los ¿verdad? Tengo conocimiento equivocado, claro que sí. Renata, te levantaste la mano. Sí. Bueno, exactamente. Bueno, en forma, algo similar, nunca se puede saber. Pero lo que sí se entiende es que si la serpiente anda arrastrada es porque hubo sí, un castigo. O sea que antes, eh, no lo sé cómo andaba, ¿no? ¿Cómo andaba? Tenían patas, no lo sé. Es como con patas, como 100 pies, como los 100 pies. Ah, ok. No, no lo sabemos exactamente, como si saltaba, ¿no? En la puntita, no lo sabemos cómo era. Pero da la impresión de que sí, o sea, si usted y yo, por ejemplo, hoy día vemos a una serpiente, ¿no? Totalmente parada, usted, claro, usted y yo nos asustaríamos. Ah, pero Adán, pero Eva no se asustó. Claro, o sea, para ellos era, o sea, ver claro, sí, está lleno de viejas. No, pero ellos, o sea, para no asustarse, ya lo habían visto, o sea, ellos estaban familiarizados con eso, ¿no? Más después ya Dios le dice, vas a comer polvo el resto de tus días. Sí, hermano. ¿Qué comían? Bueno, sí, bueno, Dios les dice, si vemos la dieta de Dios, le dice de todo árbol, toda verdura y todo. No le dijo que coman animales. Eso ya vino después, ¿no? Eso vino después. Es más, yo no entiendo de la ciencia, definitivamente de ciencia yo no entiendo, pero todo esto me hace pensar, ¿y si los dinosaurios fueron vegetarianos?
A ver, es interesante, dicen, no, pero los colmillos los venden, y claro, ciertamente, pero también se dice que el oso panda, su dentadura y tiene colmillos, pero el oso panda no come carne, ¿no? Entonces, yo no sé si después, producto del pecado, es que también, bueno, de hecho que les afectó a los animales, ¿no? Antes no creo que se mataban en ¿lo qué? La oveja, ¿no? Por eso todo lo comen, ¿no? Así que, en fin, hay muchas cosas acá que no sabemos, pero que se entienda cuánto el pecado afectó, ¿sí? Y, y no nos descuidemos en esto, ¿sí? Porque nosotros estamos, o sea, convivimos tanto con el pecado, ¿sí? Que muchas veces ya no pensamos que el pecado afecte más. Entiendan, el pecado sigue afectando, ¿sí? Sigue afectando. Así que la idea es que nos acerquemos más a Jesús. Sí, rapidito, por favor. El pecado entra al ser humano como desobediencia de Adán, pero ya existía pecado, porque la serpiente lo que hizo fue tentar y es un pecado. El pecado ya existía. Al menos se habías rebelado contra Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, no lo sé, pero no, tampoco. Lo cierto es que, pero en el caso el caso de Satanás o de Lucifer, o sea, la responsabilidad de la creación Dios se la dio al hombre, no se la dio a la. Así que no sé cuánta diferencia por ahí hay. La diferencia del cuidado, ¿no? De la responsabilidad delante de la creación. Así que no sé. No sé. Por ejemplo, en ese pecado no entró muerte de Lucero, de Satanás. Sí, es que se puede llamar así. No entró muerte. Aunque puede ser muerte en el sentido de separación, porque se separaron de Dios, pero va a estar apartado de Dios, ¿cierto? Pero no va a morir por siempre, ¿no? O sea, va a estar. Ese ángel era, ese ángel era el más hermoso de todos los ángeles. No, él era el más hermoso. Y encima se creía, ¿no? Por eso no es bueno ser hermoso. Está bien, si te dicen feo, no te enojes, no te molestes. ¿Sí? Está bien, te agradece a Dios por ello. Vamos, ya. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a ponernos de pie. Mm. Bueno, ¿alguna petición en estos momentos? Que es cierto, entendamos cuánto nos alejamos de Dios. ¿Sí? Porque a veces pensamos que no, pero sí estamos alejados, pero no, o sea, no somos tan mal, ¿no? Sí, todo nuestro ser estaba contaminado con el mal. Y todo eso lo limpia Jesús, a diferencia de la muerte que nos trajo Adán. Eh, en reverencia, hermanos. Hermano Renato, dirígenos, por favor, en esta oración.
Amén, amén. Gracias, gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Qué pasó? Ya. A ver. ¿Terminó la o no? Chao, hermanos. Chao, chao. Chao, pastor. Chao, hermanos. Chao, chao, hermanos. Hasta Chao, chao. luego, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, chao. Ahí.